Hola amados, Dios les bendiga, qué bueno que están con nosotros. En esta hora tenemos una hermosa conversación con la reverenda Marta Ramírez y con su esposo Crenly Cruz. Así que, Crenly y Marta, ¿cómo estamos? ¿Todo chévere? Todo bien, Qué bueno. gracias al Señor y pues gracias por la invitación y Qué la oportunidad bueno. de compartir en esta conversación. Amén. Sí, Me sí. gustaría que me hablaran un poquito de ustedes para que ellos sepan, el público sepa, ¿verdad?, la trayectoria de ustedes. Bueno, pues yo Adelante. me lo llevé cuando tenía 16 años y yo 14. Nos enamoramos en la Iglesia Discípulo de Cristo en Bien. calle Comerío, así mismo, cuando yo tenía 14 y él 16. Qué lindo. Y poco tiempo después nos hicimos novios, yo cumpliendo 15, y estuvimos de novios 7 años. Wow. Y después nos casamos hace 43, así que llevamos 50 años juntos. Ay, santo, Y que Dios muchos nos habló en años. nuestra juventud, en medio del avivamiento, cuando vimos que las cosas de Dios eran tan serias, le preguntamos al Señor, Señor, ¿esto es tuyo? Pensando Ajá. en el día que nos tocara Amén. casarnos, y Él nos dijo, he unido sus manos y voy a unir sus vidas para un grande ministerio. Gula, qué Y así lindo. fue. Después que yo me gradué de química, vino el llamado al pastorado y hice la maestría en divinidad. Me casé con Crenly, tenemos 3 hijos mayores ya, 4 Ok. nietos. Amén, preciosos. qué lindo. Y ya en diciembre cumplo 40 años pastoreando. Qué bueno, tremendo. Con la bendición de Dios y el apoyo de este más que Amén. idóneo Amén, amén, que el amén. Señor me regala. Eso es así. Yo tuve la oportunidad de estudiar farmacia. Ajá. Trabajé en la industria farmacéutica por 40 años Wow. y simultáneamente pues apoyando el ministerio de Marta en todo lo que podía, haciendo Ok. todo lo que la pastora me dejaba hacer, lo que ella me mandaba como pastora. Ah, qué tremendo, qué Un líder tremendo. muy activo y muy productivo. Qué bueno. Ustedes son del área de las ciencias, los dos. Ajá. Exacto. Wow, qué Sí. tremendo. Pues qué maravilloso yo saber, ¿verdad? De dónde vienen, ¿verdad? Porque nosotros los cristianos también estudiamos Ah, y Eso también es así. somos profesionales, ¿verdad? Sí, también, Lo único sí. que el Señor nos ha llamado Amén. y no Amén. hemos podido resistir ese llamado. Exacto. Amén. Pues yo tengo con ustedes en esta conversación de hoy unas preguntas sobre los avivamientos. Yo sé que Crenly ha estado bien activo como autor investigando sobre el avivamiento del 33 y sobre el avivamiento de los 70, Correcto, ¿verdad? sí. Entonces, pues yo quisiera empezar con esta pregunta número 1 que dice, ¿qué significa la palabra avivamiento? Pastora, si quiere Bueno, contestar eso. un avivamiento es precisamente una manera en que Dios, a través de una visitación poderosa con señales, prodigios y maravillas, y la activación de los dones del Espíritu y del compromiso de la iglesia, una visitación del Espíritu Santo para Amén. producir todo eso. Amén. Algo que existe, pero que está como en baja, pero cuando viene un avivamiento, todo como que se activa, se Qué lindo, ¿verdad? se pone en fuego. Ajá. Y uno ve el poder de Dios de una manera maravillosa. Es esa visitación especial que Sí. dura a veces décadas y que trae Amén. unos resultados de crecimiento, de bendición, Wow. de frutos extraordinarios. De Qué hecho, lindo. el avivamiento de los 70 en calle Comerío produjo un montón de ministros, entre ellos yo. Amén. Y eso fue parte del fruto. Qué lindo. El deseo de tener un compromiso con la obra de Dios y el reino de Dios y desviarse de lo que pudo haber sido la vida para Amén. dedicarse al Señor. Qué tremendo, tremendo, tremendo. O sea que si podemos decir, ¿verdad? Podemos preguntar que ya tú me has contestado que es un avivamiento, es un mover del Espíritu, ¿verdad? Una visitación especial. Una del visitación poder de Dios y el especial. Espíritu Santo. Exacto, que despierta a la iglesia Exacto. sobre todas las cosas, ¿verdad? Y tiene un impacto, pudiéramos decir, en el pueblo. No, definitivamente activa la iglesia y aumenta el compromiso de servicio. Se activan los llamados, Wow. el compromiso por sostener la obra. De ahí surgen pastores, misioneros, evangelistas. Wow. La gente se convierte en evangelistas personales porque Dios obra en sus vidas, hace milagros. Qué lindo, Empiezan tremendo. a testificar de las cosas que Dios hace y a Tremendo. traer gente a la iglesia. Tremendo. Y eso tiene el impacto de que entonces toda la congregación sigue creciendo y tiene un impacto social también. Tiene un impacto social. Yo he sabido, he escuchado, ¿verdad? Que en ciertos avivamientos hay gente que aún en la calle se arrepienten, Sí. ¿verdad? Eso es así. Y el Espíritu Santo, porque es una visitación al país, a la nación, ¿verdad? Pues yo tengo otra pregunta aquí para ustedes. Si pueden hablar sobre avivamientos en la historia que fueron importantes en el Evangelio y que ocurrieron estos avivamientos antes del que vamos a relatar
en el día de hoy? Vamos a ver. Bueno, ahí obviamente a través de la historia han ocurrido muchos avivamientos, pero avivamientos que hayan tenido un impacto directo o indirecto en Puerto Rico, me viene a la mente, por ejemplo, el avivamiento wesleyano. Muy bien. En el siglo XVIII, Amén. Con el reverendo Juan Wesley. Ajá. Ese avivamiento se da dentro de la iglesia anglicana, Ok. donde él tiene una experiencia de conversión, una experiencia de santificación. Amén. Y él empieza a predicar lo que es la santificación, lo que es el nuevo nacimiento. Y organiza células de oración y crea un avivamiento en toda la iglesia anglicana. Okay. Pero lo importante de esto es que de ese movimiento surge entonces la iglesia metodista, surge la iglesia wesleyana, y el impacto trasciende Inglaterra, realmente llega a todo el mundo. Y de ahí llega entonces ese avivamiento a Estados Unidos, donde también entonces a mediados del siglo XVIII hay un avivamiento también en Estados Unidos, impactado por un predicador metodista, por ejemplo George Whitefield, por un predicador norteamericano, Jonathan Edwards. Y lo que era en la época colonial, predicaron en toda esa costa este de Estados Unidos y produjo un despertar. En un momento que había un declive espiritual, ellos despertaron ese avivamiento. Muy bien. Eso es en Estados Unidos, es lo que se llama el primer gran despertar. Muy bien. Después, a principios del siglo XIX, hay un segundo avivamiento. Después de ese primer avivamiento, como que hay otra vez un declinar y hace falta avivar otra vez la fuerza. Exacto. Y Dios se las arregla, ¿verdad? Ajá. Y Dios entonces empezó y llamó gente para empezar este nuevo avivamiento, y esta vez no en la que era la costa este, sino en el medio oeste americano, en Kentucky, Tennessee. Y esta es la época donde empiezan los camp meetings o las reuniones de campamento. Ahora mismo nosotros vamos a un campamento y pensamos en casas y todo. Estamos hablando del siglo XIX. La gente llegaba en carreta y ponía casetas de campaña y había un templete y ahí se predicaba. El más famoso, el de Cambridge, trajo más de 20,000 personas, que uno piensa en esa época. ¿Y qué pasó allí? Milagros, sanidades, aspectos, elementos carismáticos de manifestación de los dones del Espíritu Santo. Tremendo. Y de ahí surgen, ahí crecieron los bautistas, los metodistas, los presbiterianos, pero también surgen nuevas denominaciones. Por ejemplo, la iglesia nuestra, Discípulos de Cristo, surge en el contexto de ese avivamiento. Del 19. Del 19, del principio del siglo XIX. Tremendo. Y después, a finales del siglo XIX, viene otro avivamiento espiritual, otro despertar. Y en esta vez nuevamente los metodistas tienen un movimiento extraordinario, que es el movimiento de santidad. Un grupo de metodistas dirigido inicialmente por Phoebe Palmer, creo que era el nombre de ella. En ese momento siente que la iglesia metodista había bajado en la búsqueda de la santificación, en la búsqueda de lo que era la vida perfecta, la perfección en la vida cristiana. ¿Y qué hace? Empieza a organizar ciclos de oración en los hogares. Y crea un avivamiento, eso que impacta toda la iglesia metodista. Y lo relevante de este avivamiento es que este es el precursor del avivamiento de la calle Azusa en California. ¡Qué bien! En el año 1906. ¿Por qué? Porque fueron predicadores del movimiento de santidad los que empezaron a orar por el bautismo del Espíritu Santo en la imposición de manos, hablar en lenguas y resurgir, podemos decir, de los dones carismáticos. Y sabemos que ese avivamiento de la calle Azusa marca el comienzo del moderno movimiento pentecostal, que no se limitó a California, no se limitó ahí, sino que de California empezó a regarse ese fuego por todo Estados Unidos, siendo Los Ángeles un sitio de crecimiento, donde llegaba gente de distintas nacionalidades. Cuando escucharon lo que estaba pasando ahí, empieza a llegar gente a ver qué fenómeno es ese, que aunque había ocurrido en la historia, no había ocurrido en esa magnitud. Y ahí llegaron pastores metodistas, presbiterianos, de todas las denominaciones. Se llenaban del Espíritu, entonces iban a sus iglesias y sus congregaciones y a llevarlo también. Amén. Llegaron gente de distintos países, de Noruega, de Suecia, de África. Buscando, dijeron, pero ¿qué es eso? ¿Por qué? Porque la prensa le dio visibilidad a eso. Eso pasó en los periódicos. Cada vez que había milagros, eso causó conmoción en la ciudad. Fueron casi 3 años donde la gente realmente se volcó allí a ver lo que estaba sucediendo.
Obviamente el impacto y consecuencia de ese avivamiento trascendió décadas, Claro, y hasta el día de hoy estamos claro. viviendo ese fruto, porque el movimiento pentecostal de Puerto Rico es hijo de ese avivamiento. Exactamente. Juan L. Lugo se convierte en Hawái por misioneros de la calle Azusa que van camino a Asia. Wow. Así que ese pionero del Pentecostés en Puerto Rico básicamente también viene de ese avivamiento. De ese avivamiento. Y podemos decir, sin que entremos en área política, que cuando viene los Estados Unidos y entran a Puerto Rico, lo hacen en medio de ese furor, ¿verdad? En ese furor cristiano. Definitivamente. Porque yo recuerdo haber leído, como el área mía es inglés, también, además de historia, yo recuerdo haber leído uno de los libros de Mark Twain, una de las novelas de Mark Twain, haber él reseñado que habían unas carpas donde habían personas que estaban predicando y que se estaban haciendo milagros. Eso es así. O sea que Mark Twain mismo, aunque no era aparentemente cristiano, reseña lo que estaba pasando en medio de esa comunidad de fines del siglo XIX, ¿verdad? Exacto, sí. De hecho, el siglo XIX es el siglo de las grandes misiones, donde misioneros norteamericanos, británicos se lanzan a evangelizar el mundo, y Puerto Rico, en el cambio de soberanía, vienen misioneros que tienen ese fervor evangelístico. Exactamente. O sea que se aprovechó la iglesia, si podemos decir así, de ese movimiento disque político que hubo, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico, y la iglesia pues vino y de hecho sentó las bases aquí en Puerto Rico para las iglesias que tenemos hoy. Eso es así. En el día de hoy, ¿verdad? Que eso está bien reseñado por algunos historiadores cristianos que tenemos. Muy bien, eso es una base bien importante sobre el avivamiento. O sea, los avivamientos en la historia podemos decir que desde la época de Cristo. Porque cuando la iglesia surge la iglesia en medio de un avivamiento. Eso es lo que hay, un avivamiento para que surja la iglesia, ¿verdad? En Hechos 2, eso es lo que vemos, ¿verdad? Esa visitación del Espíritu Santo. Y vemos avivamientos que es como leer otra vez el libro de los Hechos. Exacto. Donde vemos señales de milagros, una repetición, resurrección de muertos, inclusive liberación de gente endemoniada. Así que vemos avivamientos que es básicamente como reseñar otra vez lo que pasó en el libro de los Hechos. Eso es bueno decirle a los que nos están escuchando. Por ejemplo, hay un libro muy antiguo que se llama Como un viento recio, que habla sobre el avivamiento, creo que en Indonesia, si no me equivoco. Y ahora mismo están diciendo que en África hay unos lugares en específico donde está habiendo un movimiento del Espíritu tremendo, que hay sanidades, hay liberaciones, hay, ¿verdad? Gente convertida. O sea, eso es avivamiento. Eso es así. En África, en Sudamérica, en Asia, en países como Corea, India, hay movimientos también donde el Espíritu Santo se está moviendo de una manera extraordinaria. Tremendo. Yo he escuchado, y creo, no recuerdo si lo hablé en alguna de las entrevistas, sobre este hombre de blanco que se les aparece a los árabes, a los musulmanes, ¿verdad? A los musulmanes en algunos lugares donde no se permite que se lleve el evangelio, y ellos están soñando y el hombre de blanco les predica. Wow, y aparentemente hay muchos musulmanes calladitos pero convertidos en sus casas, ¿verdad? Eso es una cosa bien espectacular. A través de visiones y sueños reciben la revelación de Jesucristo y se convierten. Wow, qué cosa más hermosa. Yo he escuchado testimonios. Sí, qué tremendo, ¿verdad? Bueno, esto del avivamiento pique y se extiende. Otra preguntita que yo les tenía, ¿verdad? ¿Por qué es importante un avivamiento? ¿Por qué? Bueno, precisamente para que el mundo conozca la verdad completa de Dios. Primero, la iglesia misma, que a veces la gente está en las iglesias y creen que esto es historia, es pasada, y no saben que eso puede volver a ocurrir. Un avivamiento viene a dar testimonio de que Dios sigue siendo el mismo, de que sigue teniendo los mismos dones y las mismas bendiciones para su iglesia. Eso es así. Y a raíz de un avivamiento, entonces, el mundo recibe el testimonio de que Dios está vivo, de que sigue sanando, salvando, bendiciendo, de que hay un atractivo, que aquí es donde están las aguas que sacian, aquí es donde está la esperanza, aquí es donde está el mensaje de verdad. Sí, definitivamente hace falta. Hace falta el avivamiento. Eso es como una lluvia cada cierto tiempo, ¿verdad? Para la tierra seca. ¿Qué ambiente, y esta pregunta es bien importante, permea para que haya un avivamiento? Casi siempre
viene como resultado de crisis nacionales, económicas, sociales, de diferentes tipos, que producen una búsqueda intensa del rostro de Dios ante ver que no hay esperanza, ni respuesta, ni solución en las cosas naturales y en los recursos humanos. Y la gente empieza a levantar su mirada a Dios, a buscar el rostro de Dios, a hacer círculos de oración, a buscar cualquier excusa para clamar porque hay grande necesidad. Exacto. Y se encuentra esa crisis con esa disposición de corazón de buscar a Dios, de recibir con la bendición de que Dios es un Dios que responde. Sí, de que Dios es un Dios que responde. Sí. O sea, que en medio de la crisis, Dios viene a visitar a su pueblo. Exacto. La crisis pone a la gente en la necesidad y la obligación de buscar respuesta y ayuda. Y como donde único está es cuando todo falla en Dios, Exacto. ahí es que buscando a Dios encuentras no solo ayuda, sino visitación, bendición. Exactamente, qué lindo eso. Sí, tremendo. Bueno, vamos al avivamiento que a nosotros nos interesa. El 33, ¿verdad? Yo le hice unas preguntas aquí. Yo puse, ¿cómo comenzó el avivamiento del 33? Ya que hay varias historias sobre su comienzo. Algunas personas me han dicho que empezó de una forma, con muchos hermanos orando. Otros me dijeron que fue solamente el pastor, que en aquel momento era el pastor de lo que luego fue Defensores de la Fe. Lolo Castro, solamente orando él. ¿Cómo comenzó ese avivamiento? Mira, lo bueno que Crelly te va a decir perdonando. Qué bello, qué hermoso. Él escribió este libro sobre la historia del avivamiento de los discípulos de Cristo en los 30. Exacto. Entrevistando a los protagonistas. ¡Wow! Él guardó esas entrevistas grabadas por mucho tiempo hasta que Dios le dijo un día, ya hay que publicarlas. ¡Qué lindo! Y de hecho, los hijos y los nietos de estos protagonistas de este avivamiento recibieron copias de esas entrevistas de boca de ellos, con la voz de ellos, y también el Centro Cristiano tiene guardada. Qué tremendo eso. Sí. Eso es tremendo. De hecho, se pudiera hacer un programita con esas voces, ¿verdad? Grabadas. Eso sería excelente, eso Marta. Sería extraordinario. Sí, esas son ideas que se nos ocurren ahora en medio de esta producción, pero eso es Dios mismo que se mete, ¿verdad? El Señor se mete. Qué cosa hermosa. Yo entrevisté, por ejemplo, a Joaquín Vargas, nuestro discípulo, y cuando le di la copia al nieto, él me dice, gracias por resucitar a mi abuelo. ¡Aleluya! Imagínate, oír a su abuelo hablando. Escuchó eso después de tantos años, lo pudo escuchar hablando. Qué lindo. Que de hecho se originó que él escribiera este libro porque él escribió la historia de la iglesia de la calle Comerío, discípulo de Cristo calle Comerío. Entonces don Flor en un momento dado dijo, oye, pronto viene el aniversario número tal del avivamiento del 33, alguien debe escribir esa historia, y democráticamente se lo asignó a Crelly. Ahí es que él hace todas las grabaciones, pero después la mamá, que era secretaria, las ayuda a pasarlas en papel. ¿En papel? Y lo archiva por el trabajo, por muchas complicaciones, criando a los nenes, hasta que llegó el momento en que Dios le dijo, hay que publicar. Y es bueno que enseñemos el libro, Marta, ¿verdad? Que enseñemos el libro y que digamos el título, porque hay gente que está interesada en leer todo eso. Sí. Es la historia del avivamiento del 33 de los discípulos de Cristo, y lo pueden conseguir en Librería Evangélica Don Checo. Está disponible y ahí lo pueden conseguir. Aquí en Bayamón. Muy bien. Aquí en Bayamón. En nuestra iglesia. En nuestra iglesia, llamando la iglesia de ustedes en Vega Alta, discípulos de Cristo de Vega Alta. Sí, muy bien. En el 787-883-0809. Pueden llamar y podemos ayudarle a conseguirlo. A los que estén interesados, porque este tema es bien importante ahora. Pero yendo a la historia, yo tuve la oportunidad de entrevistar a don Vicente Ortiz, que fue el pastor en la historia en el tiempo del avivamiento. Pude entrevistar a Silvia Navarro, nieta de don Lolo, que ella escuchó de él esas historias. Entrevisté a Florentino Santana, que era un seminarista en el tiempo del avivamiento y estuvo en los inicios. Y la historia es esta, básicamente estamos hablando, como decíamos hace un rato la pastora, por un lado la necesidad y por el otro lado la búsqueda. Estamos hablando de los años 30. ¿Qué pasa en los años 30 en Puerto Rico? La Gran Depresión de los años 30. En el 1928 vino el huracán San Felipe, un huracán categoría 5. Nosotros que pasamos María sabemos lo que es un huracán categoría 5 y fue un desastre para nosotros. Sí, señor. Imagínense en los años 30. Casitas de madera, bohíos de paja, ríos que no están causados, canalizados. Así que básicamente fue un desastre. Estamos hablando de miles de vidas que se perdieron. Y destruyó la agricultura, que era la base de nuestra economía. En el 1932 viene el huracán San Ciprián, categoría 4.
Entonces los viejitos que me contaban esto me decían, mira, lo que no destruyó San Felipe, lo que dejó de pie San Cipriano, terminó de tumbarlo. 4 años después. Así que hay una crisis económica. Estamos hablando de que el puertorriqueño no tiene dinero, está malnutrido, entonces empiezan las enfermedades, la malaria, la tuberculosis, la fiebre amarilla, el dengue empieza a hacer escanto y la gente entonces está en una necesidad extraordinaria. En esa época no hay FEMA, no hay cupones. No hay ayudas, la única ayuda entonces era de Dios. Así es mismo. En el contexto de eso. Después viene en el 1929 la caída del mercado en Estados Unidos, en Wall Street, que es lo que produce esta depresión económica todavía peor en Estados Unidos. Estamos hablando, yo creo que hemos visto las películas de la fila de desempleados, las cocinas públicas donde la gente iba a buscar comida y unas crisis extraordinarias. La gente sin fe, sin esperanza. Sin esperanza. Y si eso era en Estados Unidos, en Puerto Rico era peor, porque el mercado principal de Puerto Rico era Estados Unidos. Exactamente. Así que se cae la economía allá y se cae acá. Wow, así que, tremendo. ¿A dónde miramos? ¿Quién podrá defendernos? Decía entonces. El Chapulín. No hubo más remedio que buscar de Dios. Exacto. Entonces, en este contexto es que al reverendo, el pastor Lolo Castro, Leonardo, Don Lolo, como era conocido, cae en sus manos un libro que se titulaba No se ha dicho aún la mitad. Wow. Y yo tengo copia de ese libro que me lo dio su nieta. Y en ese libro se narraba un avivamiento que ocurrió en Estados Unidos a mediados del siglo XIX, precisamente en medio de una crisis económica. Wow. Don Lolo lee ese libro y dice, el Dios que hizo eso, lo puede hacer aquí. Aleluya. Tiene esa fe, esa esperanza. Aleluya, qué lindo. Habla con su pastor, el reverendo Vicente Ortiz, y le dice, yo quiero iniciar círculo de oración al mediodía, según sucedió en este avivamiento. Porque ese avivamiento fue uno de oración, donde la gente se reunía al mediodía a orar, y de a base de la oración empiezan a ocurrir milagros de provisión, milagros de sanidad. Aleluya. Entonces él tiene esa fe de que aquí puede hacer lo mismo. Y en la iglesia Discípulos de Cristo de calle Comerío, empieza esos círculos de oración al mediodía. Al principio es él solito, con la suegra, con la esposa, pero después, por eso es la historia Doña Catín. Doña Catín, del famoso Bazar Catín. El Bazar Catín, que lo llegué a ver, sí. Pues ellos empiezan solitos, pero entonces empieza a llegar gente a orar el mediodía. Y según me contaba Florentino Santana, que fue de los primeros que también estuvo allí y se unió a ese círculo de oración, empieza a llegar gente y empieza a cambiar el ambiente. Empiezan a haber entonces expresiones de alabanza, de adoración. Empieza a haber respuesta a la oración. Empiezan a ocurrir milagros y testimonios. Entonces la gente empieza a venir. Y dice, hay milagro, hay testimonio, Dios está contestando la oración, entonces empiezan a llegar. ¿Dónde se reunían ellos? En el templo de la Iglesia Discípulos de Cristo en calle Comerío. Ok. Don Lolo era de allí. Porque en ese entonces Don Lolo era un laico, era un líder laico, discípulo de Cristo. Perfecto. Bajo el pastorado de Vicente Ortiz. Okay. Más adelante es que después se une a los defensores de la fe. Pero en todo el avivamiento él estuvo en esa iglesia en calle Comerío, en la Discípulos de Cristo. Ok. Pasan 2 o 3 meses y entonces en esos círculos de oración va un pentecostal llamado Antonio Ruiz. Y Antonio Ruiz le habla a este grupo de personas sobre el bautismo del Espíritu Santo, sobre la imposición de manos, sobre experiencias de poder, sobre el hablar en lenguas y los dones carismáticos. Don Lolo organiza una vigilia y en esa vigilia por primera vez se derramó el poder del Espíritu Santo de esa manera. Tremendo. Empiezan a orar unos por los otros y empieza a caer el fuego. ¡Qué lindo! Y empiezan a hablar en lenguas y a profetizar, etcétera. Eso pues causó conmoción en la iglesia porque una cosa era que ya los pentecostales estaban en Puerto Rico, pero las iglesias históricas, las iglesias evangélicas, veían eso con recelo. Decían, no, eso es allá los pentecostales, eso no somos nosotros. Sí. Pero estos se aventuraron y dijeron, pues vamos a buscar esa experiencia también, a ver qué es lo que pasa. Amén, claro. Y empiezan a tener esa experiencia. Qué lindo. Así que la iglesia se transforma. ¿Qué pasa? Las otras iglesias discípulos vienen a calle Comerío a ver qué pasa. Se llenan del poder y empiezan a hacer círculos de oración al mediodía, allí en el pueblo, en Pájaro, en Toalta, en Corozal, en Ciales. Empieza lo mismo. De manera que entonces cuando viene la convención de las iglesias discípulos de Cristo, la próxima, el fuego cayó. ¡Ay, qué lindo! Estamos hablando ya, eso fue en diciembre de 32, entonces ya en el 33 ese fuego unió y transformó totalmente la iglesia discípulos de Cristo en Puerto Rico.
vino gente del seminario evangélico a ver qué era lo que estaba pasando. Así que hubo congregaciones bautistas, presbiterianos, metodistas, que vinieron, se llenaron del fuego y tuvieron esas experiencias también en sus congregaciones. Pero Dios, que se las sabe todas, en 1934 viene a Puerto Rico por invitación de que fue después fundador de los Defensores de la Fe, invita a un evangelista llamado Francisco Olazábal. Francisco Olazábal, por así decirlo, era el Gigi Ávila de su tiempo. El evangelista hispano más conocido en su época, era mexicano, pero hizo su ministerio en Estados Unidos y predicó por toda Latinoamérica. Pues invitan a Olazábal. Olazábal viene a Puerto Rico y en Río Piedras se pone una carpa enorme por primera vez en Puerto Rico, donde fueron miles de personas. Y allí volaban las muletas, las sillas de ruedas, los aparatos de esos para caminar. El Señor empezó a hacer sanidades y eso empieza a ser reseñado en los periódicos en Puerto Rico. Entonces los discípulos de Cristo respaldaron de lleno esa campaña. Y los hermanos, no necesariamente el liderato de las congregaciones, pero la gente. ¿La gente lo respaldó? Sí, lo respaldó porque eso se transmitió por radio. Mira, y realmente siento la presencia de Dios. ¡Qué hermoso! Porque en ese momento realmente la gente empieza a escuchar y la gente se convertía en las casas, iban entonces a la carpa. Y fueron por varias semanas que estuvo esa campaña. Y Dios hizo milagros de sanidad de tuberculosos, condiciones cardíacas, asma, todo tipo de personas lisiadas. Y ahí entonces corre impulso. Y una cosa que sucedió en ese momento es que esa separación que había entre los que eran pentecostales y evangélicos empieza a subsanarse, entonces empiezan a unirse y a colaborar más. Que eso es uno de los frutos de ese avivamiento. Donde empieza realmente a unir un poco más esa relación y más colaboración entre pentecostales y no pentecostales. Qué hermoso, qué hermoso. Ese es el 33. El famoso 33. Y ese avivamiento se extendió por cerca de 15 años, 15 o 20 años con todo el furor. Obviamente el fruto de eso se ve todavía. Claro. En los años 60, 70 yo escuchaba a los viejitos de Calle Comerío hablando de eso, de los milagros, de los testimonios, de las cosas que sucedieron. Así que somos herederos todavía, en cierto sentido, de esa experiencia. Pero realmente en su fuerza duró como unos 15 o 20 años. Y como fruto de eso la denominación creció en esos 15 años más de lo que había crecido en 30 años anteriores, porque la gente se empezó a convertir por centenares. Sí, y las iglesias empezaron a crecer. Se fundaron nuevos templos. Una cosa importante de ese avivamiento es que hasta los 33 la iglesia dependía económicamente, financieramente de las ayudas de Estados Unidos. Realmente el discípulo de Cristo puertorriqueño no tenía disciplina, costumbre de ofrendar, de sostener a sus pastores. Cuando viene ese avivamiento, crece ese compromiso también. Y empiezan a diezmar, a ofrendar para sostener a sus pastores. Y los nuevos templos que se construyeron, unos 15 templos, se construyeron costeados por los mismos cristianos discípulos de Cristo en Puerto Rico. Qué tremendo. Y como siempre comentábamos, yo estuve muchos años, como yo te comentaba, en la iglesia del reverendo Rafael Torres Ortega, bajo el pastorado de él y bajo el pastorado de Iris Nanet Torres, que también fue mi pastora, y siempre comentaban en la iglesia, y de hecho yo estoy de acuerdo con eso porque doy clases de historia, de cómo ese avivamiento del 33, ¿verdad?, tuvo un impacto sobre lo que pasa luego en Puerto Rico, que aunque no vamos a entrar en materia política, pero Puerto Rico crece de ser un país agrícola a ser un país ¿verdad?, industrial. Empiezan a surgir unas ideas, ¿verdad?, entre Estados Unidos y los líderes de Puerto Rico, y empieza Puerto Rico a ser un país industrial que ya para los 50 pues estábamos empezando en los pininos, ¿verdad? Claro, sí, se ve la bendición de Dios. Se ve la bendición de Dios, exactamente. Eso es algo bien, bien importante. O sea que hay unos frutos, no solamente en el área espiritual, sino en el área nacional, podemos decir, ¿verdad? Socioeconómico. Ahí, entonces empiezan a estudiar, porque aunque la UPR había empezado como un proyecto de los Estados Unidos, ¿verdad?, en el 1903, aquí en Puerto Rico, pero en los 50 es que vemos ese aumento de personas que van a estudiar, ¿verdad?
y vemos Sí. a muchas personas que actualmente algunos han ido muriendo, ¿verdad? Pero que empezaron a estudiar en los 50, Eso ¿verdad? es así. Estudiaron en los 50. No, y el impacto social. El Ajá. que era alcohólico ya no es alcohólico. Exactamente. El que era maltratante ya no es maltratante. El que era adúltero, Exactamente. el que no sostenía a su familia, ahora empieza a sostener su familia. Ajá. Así que eso tiene un impacto social en la familia, donde realmente hay una transformación. Exactamente. Que es parte de ese avivamiento. Exactamente, qué cosa hermosa. Y ver, ¿verdad?, que la iglesia no es muerta, no es una religión muerta, que es, que es un organismo vivo de Dios mismo, que el Señor, donde la gente es sanada, donde la gente es cambiada, donde la gente es libertada, ¿verdad? O sea, que esa parte tal vez en todos los 4 siglos de historia que habíamos tenido anteriormente, a esa época no la habíamos visto, no habíamos visto unas manifestaciones de tal forma. Exacto. Y eso es parte del comienzo de la iglesia, como estábamos hablando, ¿verdad? Dios tenía, yo entiendo que a Puerto Rico en su mirilla hacía mucho tiempo, ¿verdad? Y fíjate qué casualidad, yo siempre lo comparo con que esos avivamientos se van dando justo cuando ya Israel está a punto, mientras esto está pasando aquí, en Europa está a Hitler con toda su maquinaria, ¿verdad? Estados Unidos entrando en el 39, en esta guerra hasta el 45, y vamos viendo cómo van surgiendo estas situaciones en el mundo. Pero lo más importante es que en el 48, en medio de ese avivamiento que estábamos nosotros aquí, está en el 48, surge la nación de Israel. Fíjate que todo como que el Señor lo orquestó como para ese siglo XX que fue tan importante. Un plan maestro. Un plan maestro de parte de Dios, ¿verdad? Que todo va cayendo en tiempo. Ese siglo XX fue bien importante, no solamente para Puerto Rico, sino para el mundo. Entonces, fíjate, yo te tenía una pregunta que yo creo que ustedes la vieron. ¿Por qué si los pentecostales llegaron en el 1917 no se dio un avivamiento en ese tiempo? Aunque ya él venía, ¿verdad? Este muchacho que es el que, Juan L. Lugo, que es el que trae el pentecostalismo a Puerto Rico, si ya había habido un famoso avivamiento en la calle Azusa, ¿por qué, de acuerdo a lo que ustedes han estudiado sobre estos avivamientos, por qué sería que en el 1917 no se da ese impacto como se da en el 33? ¿Qué ustedes creen que pudo haber sucedido? Porque Juan L. Lugo venía de una experiencia pentecostal, ¿verdad? Pero no necesariamente se da. Yo creo que es tal vez el trasfondo que tiene que haber, ¿verdad? Y acuérdate que él llega, son los menos, empieza a moverse entre los pobres. Exacto. Y ya la iglesia evangélica tiene un poco de fuerza. Exactamente. Mira con recelo eso con nuevo, que no lo exactamente, conoce, exactamente. y no le da paso. Ajá. Ellos empiezan a tener algo de visitación, pero exactamente. A grande escala fue en el 33. Y una de las cosas que nosotros vemos que hay un avivamiento es que la gente se convierte. Porque no es solamente las sanidades, no es solamente las liberaciones, no es solamente o sea, el que nosotros seamos investidos por el Espíritu Santo, ¿verdad? Tengamos el bautismo como le llamamos, sino que es que la gente se convierte. Eso es así. Y esa fue era el objetivo de Jesús cuando les dijo: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Me seréis testigos. La cosa es llevar el testimonio de la verdad. Exactamente, exactamente. Ya había una iglesia justo cuando empieza el avivamiento del 33, pero tal vez no habíamos sido testigos, ¿verdad?, de las maravillas que puede hacer el Espíritu Santo. Entonces, no, el descuido de esas doctrinas en las iglesias. Exactamente. Porque hay iglesias donde no se habla de avivamiento, Correcto. Mira, nosotros somos producto del avivamiento de los 70. Ajá. Yo me voy a pastorear a Vega Alta en el 82, creo que fue, pero yo nunca dejé caer ese tema. O sea, yo mantuve el estilo de adoración que aprendí en el avivamiento. Mantuve la doctrina viva. Amén. Ministraba al comienzo en todos los retiros, ayunos, vigilias, cultos que había oportunidad, el bautismo del Espíritu Santo. Y en mis comienzos, que ya yo voy a cumplir 40 años allí, se desarrolló un liderato con la experiencia del Espíritu Santo. Exacto. Y eso ayudó a poner una buena base para que la iglesia creciera y creció un montón. Exactamente. Hasta el día de hoy. Exactamente. Pero es que el altar, los predicadores, los pastores, no podemos dejar caer la doctrina. Claro La gente que tiene sí. que saber qué pasó
en la iglesia primitiva, que pasó en muchos lugares del mundo, que pasó en Puerto Rico en los 30, en los 70 y que en cualquier momento puede pasar. Y que, como decía Crenly, con esa visitación del Espíritu Santo vienen los dones del Espíritu. Cuando la ¿verdad? gente empieza a ver las señales, dice, Exactamente, exactamente. Y entonces esos dones tal vez los hemos dejado caer un poquito, porque se supone que en nuestras iglesias Dios levante profetas, sí, maestros, pastores, evangelistas, sí. ¿verdad? Amén, seguro que Aún sí. el apostolado no necesariamente los apóstoles que estamos viendo, ¿verdad? De esta nueva camada, pero sí, es parte de los ministerios que tenemos, ¿verdad? Pues aquí también nosotros tenemos otra preguntita que yo le tenía. ¿Y qué eventos importantes tú recopilaste que pasaron en ese 1933? Sanidades, qué sé. Yo recuerdo que Jorge Rashki, que yo lo escuchaba mucho cuando él tenía su programa al mediodía, que sabes que ahora hablaba, lo tiene a medianoche, lo he escuchado. En ese programa él comentaba sobre un famoso, no recuerdo porque no cogí el dato, él decía que había habido un juez que llegó a investigar qué era lo que estaba pasando allí, en la iglesia de discípulos de Cristo, que había ese revolú, ¿verdad? Y entonces que cuando él llega, se quitó hasta la toga de juez y dijo, pero si esto es lo que a mí me gusta. Y se envolvió también, recuerdo que me contaron, porque yo estuve un tiempo visitando la iglesia Discípulos de Cristo de Alexander Fontanes, de calle Comerío, y se hizo un recuento cuando se dieron unos 85 años, creo que fueron del avivamiento, y se hizo un recuento de algunas personas que hablaron de cómo las personas iban hasta con el dedo gordo del pie, iban caminando sobre los asientos, o sea, eran cosas portentosas que solamente el Espíritu Santo podía hacer, que nosotros no podemos necesariamente llevar a cabo. Como ejemplo, porque realmente son tantos los testimonios. Y le exhortamos a los que nos están escuchando que compren ese libro, que ese libro está lo tienen para que esta leer. época. Pero ya que me preguntan sobre algo específico, les narro la experiencia de bautismo del Espíritu Santo de reverendo Herminio Narváez, padre, que es el padre de reverendo Isaías Narváez, que es el papá de Magdiel. Exacto, abuelo de Magdiel. que es abuelo de Magdiel. Y de Daniel Narváez, que también fue pastor, de Herminio Narváez, que también fue pastor, de Junior, de Johnny Narváez, que también es evangelista. Estamos hablando de un patriarca que realmente ha tenido hijos y nietos ministros. Wow. Este hombre, don Herminio, era pastor ya, era líder dentro de la iglesia. Y está participando en los años 30, estamos hablando en el avivamiento de 33, del círculo de oración en la iglesia central en Bayamón. Allí llega una profesora universitaria, metodista, a ver el revolú ese que estaba pasando. Y ella ve ese revolú y se va ofendida. Ella dice, no, eso es un revolú, eso es un desorden, eso no es de Dios, yo me voy para casa. Ella se fue para su casa y en la noche, en sueños, el Señor la bautiza con el Espíritu Santo. ¡Qué cosa hermosa! Y comenzó a hablar en lenguas y a brincar en la cama. se unió al revolú. Se unió al revolú. Al otro día, ella va al círculo de oración de la iglesia central y esta persona controladita, comedida, que no explotaba nada, empezó a correr por el templo. ¡Aleluya! Y empezó llena del Espíritu Santo. Y sabemos que cuando uno tiene esa experiencia inicialmente es algo como que es bien difícil de controlar, ¿verdad? No es que uno promueve el revolú, pero en un principio eso es así. Y cuenta el reverendo Narváez, entonces me narró él a mí, porque yo lo entrevisté también a él, que viene esta señora, los rosa, y con el roce él cae en el Espíritu y cae al suelo. Y cae como en un éxtasis espiritual. Y dice que está ahí, la gente se fue del templo y él se quedó ahí, en el piso sin poder moverse. Y de momento, entonces, se incorpora y empieza a hablar en lenguas. Empieza a decir la, le, li, lo, lu, y de momento hay un torrente de lenguas. En el espíritu, él va y empieza a tocar el campanario de la iglesia. En esa época no hay reloj, el campanario era el anuncio de que había algo. Él empieza a tocar la campana. Estamos hablando del pueblo de Bayamón, que al frente está la alcaldía, aquí está la corte, aquí está el correo. Cuando la gente oye la campana, viene al templo a ver qué es lo que está pasando. Y don Herminio, entonces, cuando el templo se llena,
él se sube al altar y trata de predicar en español, pero no le sale, empieza a hablar en lenguas. En lenguas. Él era don Herminio, además de ministro, era un líder en un partido político, era uno de los oradores. Ay, Dios Entonces mío. los que están allí escuchándolo le dicen, Herminio se volvió loco, Ajá. lo perdimos. Ajá. Pero sin embargo, un hombre que está allí dice, no, él no está loco, él está hablando ahora francés, él está hablando ahora alemán, él está hablando ahora italiano, era un licenciado, un abogado, y dice, ¿y qué está hablando? Está hablando de las maravillas de Dios, que hay que convertirse. Cuando don Herminio logra recomponerse, empieza entonces a predicar. Y ese testimonio en español. Qué lindo. Y ese testimonio a toda esa multitud que estaba allí. A todos esos que llegaron. Y entonces ahí empieza también un hambre en estas personas a ver si esas cosas eran verdad. Y ese es uno de esos, el reverendo Lizardi, que el Señor lo sana de asma crónica en la campaña de Olazábal. Él que tenía una condición cardíaca que lo obligó a retirarse de su profesión de maestro. Él me cuenta cómo él estuvo unas semanas en una hamaca muriéndose y las iglesias haciendo vigilia de oración por él. Estuvieron 24 horas allá en Hato Nuevo. Y hasta que en una noche el Señor vino y lo sanó y se recuperó totalmente, y ahí es que él abraza el ministerio. Qué lindo. O sea, son distintas experiencias como decimos, es releer el libro de los Hechos. Releer. El reverendo Herminio Narváez da testimonio de 4 resurrecciones de muertos. Sí. De muertos de hace rato. De muertos, sí. No fue de un minuto para de un minuto, no. Que llevaban horas. Que él predicando le dicen, pastor, fulana está enferma. Y dice, pues cuando yo acabe aquí voy allá. Sigue predicando, estamos hablando que era ministro en Buenavista en ese momento, y le dice, mire pastor, olvídese que se murió. Y dice, pues no importa, después yo voy y entonces le ministro a la familia. Y una vez acaba el servicio, él va a la casa y don Herminio era bien pintoresco hablando. Sí. Él me dice, Crenly, me cayó una unción sobre mí, sentía los pies de plomo y yo sabía que Dios quería hacer algo. Aleluya. Y dice que va entrando al cuarto, casi sin poder, ora por esa mujer y ella abre los ojos y se queda como aletargada. Él vuelve, ora. Y la mujer se incorpora y lo primero que le dice es, ¿por qué me mandaron a buscar si yo estaba bien allí? Qué tremendo, qué tremendo. ¿Por qué? Y esa es una de varias. Ese es uno de varios testimonios. Y más adelante, unos años atrás, la nieta de esa mujer, de esa señora, fue a Vega Alta a conocerme porque ella leyó el libro. Ajá. Y me dice, yo vengo a decirle que eso es verdad porque esas son las historias y el testimonio que yo escuché de mi familia. Wow, qué tremendo. Creo que era nieta de, nieta de Petra. Esa muchacha era mi abuela. Wow, ella dijo, sí. Wow, era nieta tremendo. de la mujer que fue resucitada. Que fue resucitada. Sí, yo recuerdo haber escuchado de Luis G. Ortiz, porque yo estoy convertida hace 40 años, más o menos el tiempo que tú llevas tú llevas convertida más, pero... Y yo recuerdo haber escuchado de Luis G. Ortiz, que él, creo que fue su hermano, que fue resucitado. O sea, es de esa época, ¿verdad? Porque Luis G. Ortiz murió hace muchos años. Pero para esa época de los 30, los 40, se estaban dando esos eventos en Puerto Rico. No era solamente en el área, ¿verdad?, de los discípulos, sino que Dios irrumpe en el país. Sí. Es que un avivamiento es nada más y nada menos que el Espíritu Santo irrumpe en el país. Y el Espíritu Santo es Dios. Definitivamente. ¿Verdad? El Espíritu Santo. Cuando viene la gente a curiosear y a ver lo que está pasando en los discípulos, se lo llevan para sus iglesias, para sus concilios. Y la cosa entonces tiene el efecto multiplicador. Sí, exactamente, el efecto multiplicador. Exactamente. Entonces, yo había puesto que el avivamiento del 33, aunque ustedes dicen que con toda su fuerza se extendió 20 años más, ¿verdad? Pero yo recuerdo cuando yo me convierto en el 70, o sea, la primera vez que yo acepto al Señor fue como para alrededor del 73. Luego me convierto en realidad ya cuando yo tenía 27 años, ¿verdad? Pero cuando me convierto, cuando acepto al Señor, que me doy cuenta el ambiente que hay en la UPR ¿verdad? De las catacumbas, porque yo estaba estudiando allí, y me convierto, yo veo este avivamiento, ¿verdad? Mover del espíritu, pero fíjate que ya habían pasado un montón de años desde el 33. Y cuando yo vengo al Señor en los 80, ¿verdad? Ya
cuando venga el Señor en el 82, que es que yo definitivamente dije, no, ya yo no puedo escapar más de Dios, me convierto y empiezo a ir a la iglesia. En enero del 82, yo veo todavía ese mover del Espíritu. Por lo menos en las iglesias que yo estaba, ¿verdad? Veo todavía ese mover del Espíritu. Recuerdo cuando estuvimos nosotros, mi esposo y yo, nos bautizamos en la Iglesia de Discípulos de Cristo de Lomas Verdes, bajo la batuta del reverendo Héctor González, que fue quien nos bautizó. Y yo recuerdo que aunque no era continuamente, yo recuerdo haber visto mujeres de Dios que se levantaron con profecía en esa iglesia que era más calmada que la iglesia donde yo fui antes, ¿verdad? Que era más avivada, que era la del reverendo Torres Ortega. O sea, que ya aún para los 80 había un mover. Pero eso no fue corrido. El avivamiento del 33 en toda su fuerza duró como 20, máximo 30 años, pero ya en los 60 la iglesia estaba apagada con la influencia de muchas cosas externas que se metieron a la iglesia, con muchos cuestionamientos en los seminarios, política también se metió a la iglesia. En los 60 la cosa estaba difícil. Y ahí es que la gente que conoció el avivamiento de los 30 empieza a decirle, Señor, necesitamos otra visitación. Exacto. Y en los 70, cuando más árido estaba el terreno y más complicada estaba la situación mundial general, es que viene entonces el avivamiento de los 70. Más detalles. Ese avivamiento de los 70 es en la segunda parte que vamos a tocar aquí. Es la segunda parte, sí. Y como decíamos ahorita, se juntó el hambre con las ganas de comer. Por un lado está la crisis económica, la crisis social, la crisis política y la crisis religiosa. Porque realmente las iglesias estaban en crisis, especialmente las iglesias históricas. No así las pentecostales, que por definición siempre han estado en el aspecto carismático. Buscando el Espíritu Santo. En esa búsqueda. Pero las iglesias llamadas históricas, que son las iglesias evangélicas tradicionales, estaban realmente en una crisis tremenda. Y por otro lado, el país está en crisis. O sea, estamos hablando del tiempo de la época de la guerra de Vietnam. Así mismo. Es la época de servicio militar obligatorio. Es la época donde miles de jóvenes son llevados a pelear en una guerra que realmente no tenía sentido. Y eso está creando una desesperanza y angustia en el pueblo. Es la época del embargo petrolero por los OPEP en el 1973. Estados Unidos apoyó a Israel en la guerra del Yom Kippur y en represalia los países exportadores de petróleo árabes le imponen un embargo petrolero a Estados Unidos. Perfecto. Como resultado de eso, ¿qué hay? Inflación, lo que está pasando ahora. Inflación, recesión, desempleo. Entonces el gobierno tiene que tomar medidas de austeridad. Empiezan protestas por el servicio militar obligatorio, protestas porque el gobierno está poniendo más impuestos todavía y es realmente un ambiente de desasosiego. Es la época de los macheteros, donde hay atentados. Yo recuerdo. Donde hay atentados, donde mataron gente aquí. Aquí hubo gente muerta por eso. Atentados en Nueva York. Así que estamos hablando de un ambiente, de una crisis social, política y económica. El Partido Popular, como quien dice, se escocotó, vamos a ponerle en palabras, ¿verdad?, nuestras pueblerinas, porque se va Luis Muñoz Marín, eso causa una crisis y una división. Y surgen nuevos partidos políticos. Exactamente. Y surge el eslogan del PIE, arriba los de abajo, que es el sentir del pueblo. O sea, esto es un abuso, ¿verdad? Es lo que realmente el pueblo está sintiendo. Y viene también un cambio de política, un cambio de gobierno en ese entonces, en el 1972. Así que estamos hablando de crisis. En este ambiente de crisis viene el refrigerio de Dios también. Exactamente. Y los jóvenes perdiéndose no solo en la guerra, sino refugiándose en la droga. En la droga. Esa droga comienza en los 60, me acuerdo. Sí, y todos estos movimientos de desorden, de revolución, de muchas cosas. Sí. Así que, además de eso, entonces viene el tiempo, como decíamos, de refrigerio de Dios. ¿Y cómo llega ese refrigerio de Dios? En Estados Unidos se estaba dando el movimiento de renovación carismática dentro de las iglesias no pentecostales, evangélicas. Estamos hablando de que en las iglesias luteranas, metodistas, presbiterianas, empieza a moverse el Espíritu Santo. Qué lindo, aleluya. Algo que nunca se había visto. Y básicamente comienza en esa época, a finales de los años 60, principios de los 70. Los líderes de esos movimientos empiezan a escribir y surgen revistas y surgen libros.
y empiezan a llegar libros a Puerto Rico hablando de eso. Sí. A las 9 de la mañana de Dennis Bennett, por ejemplo. Qué bonito mencionamos Como un viento recio, Como un un viento libro recio. que fue bien leído de impacto. Sí. Corre, Nicky, corre. Corre, Nicky, corre. Entre la Wow. cruz y el puñal. Ajá. De De David David Wilkerson. Ajá. Yo creo en los milagros de Catherine Kuhlman. Ah, tremendo. Empezaron a llegar entonces libros de testimonio. Y estos movimientos empiezan a tener también publicaciones, revistas, que empiezan a publicar testimonios. Eso llega a Puerto Rico. Yo recuerdo de adolescente, de 12, 13 años, estar leyendo esos libros porque mi mamá los leía. Ajá. Y eso chévere. despierta el hambre en el pueblo evangélico en general. Okay. O sea, el avivamiento de 33 podemos decir que empezó en Calle Comerío con Don Lolo. Ajá. El avivamiento de los 70 no podemos decir eso porque fueron fuegos que se prendieron por toda la isla simultáneamente. Así mismo. Y entonces estamos hablando del plan maestro de Dios. Aleluya. Por un lado vienen estos libros y despiertan a los adultos, que son los que mayormente leían, y empiezan a buscar, y empiezan a crear círculos de oración en sus iglesias. Empiezan a orar, y a veces Dios usando uno en imposición de manos, o sencillamente un círculo de oración en la casa, la gente empieza a encenderse y traen ese fuego a las iglesias. Exacto. Pero simultáneamente con eso, en ese plan maestro de Dios, vienen los movimientos de jóvenes, Okay. las catacumbas. Así mismo. Estamos hablando de que son finales de los 60, principios de los 70. Principios de los 70. Vienen las catacumbas que eventualmente se convierten en una denominación. Esos catacumberos eran unos guerrilleros. No, eran unos guerrilleros. Eran unos comandos. Sí, eso no le tenían miedo a nada. Se metían en los puntos, se metían Así en los mismo. hospitales psiquiátricos, Así se metían mismo. en las escuelas, en las universidades. En la universidad ellos El grito era Cristo te ama. Sí, Ese era el grito. testificando, Sí. formaban un rumbón, Ajá. predicaban en la universidad. Ellos tuvieron el valor de meterse justo en la Facultad de Ciencias Sociales, Ajá. que no querían saber nada del Evangelio y se metieron allá Se a metieron predicar. allí, Pedro lo contó. Y entonces ellos empiezan a surgir líderes que empiezan a abrir catacumbas en otras partes. Un movimiento similar, la Casa del Joven en Mayagüez, con el pastor Oscar Correa. Wow, tremendo. Crea un movimiento también donde empieza a evangelizar jóvenes. Ahí los evangeliza, se disipulan, se convierten en líderes y salen de ahí a fundar iglesias y fundar nuevos ministerios en distintas partes de Puerto Rico. Tremendo. Simultáneamente con eso vienen las confraternidades universitarias, Okay. donde ven lo que está pasando, hay hambre de Dios, se empoderan y empiezan a predicar. Y salen y empiezan a orar, no solo a predicar, sino que con el poder del Espíritu Santo. Se convertían, oraban para que recibieran el bautismo del Espíritu Santo, se llenaban de poder y eso volvían a predicar. Wow, qué tremendo. Y ese testimonio lo llevaban. Sí. Y yo he escuchado testimonios de personas que estaban allí y básicamente no asistían a ninguna iglesia, se convierten en la conferencia y después dicen, espérate, ahora necesito una iglesia. Porque Qué se lindo. convierten en Sí. ese ambiente. Sí. Y la cosa que de verdad más me llama la atención, y en este libro pues hablo bastante de eso, es que la gente se convertía con facilidad, sin hacer fuerza. Sí. En esos Para servicios al ustedes aire es la libre, promesa. las confras, Ajá. predicaban al aire libre 3, 4 veces en semana. Sí, sí. Y a cada llamado en público la gente respondía porque había hambre, porque había necesidad. Había necesidad de un mensaje nuevo, de esperanza. Sí. ¿no? Y el mensaje se estaba llevando en el fuego y poder del Espíritu Así Santo. mismo, Sí. así mismo. Y toda Y esa historia que el libro está relata aquí. en este Está segundo aquí. libro. está en ese libro, que es el segundo libro sobre el avivamiento de los De los 70. 70. Para ustedes es la Eso es promesa. lo que Pedro dice cuando en Pentecostés, porque Ajá. para nosotros es la promesa y para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamara. Amén, Y de ahí amén. que Él les trajo ese título. Qué Seguro. cosa más Porque es para hermosa. todo el mundo. Seguro. No, y que empiezan a ver milagros. O sea, Qué empiezan tremendo. a ver milagros de sanidad, que también los narro ahí. Milagros inclusive de resurrección de muertos también. Sí, sí. Milagros de sanidad de todo tipo de condiciones. Pero la historia no queda ahí. En ese plan maestro de Dios viene el avivamiento carismático dentro de la Iglesia Católica. Dentro de la Iglesia Católica, Sí, exactamente. salpicó allá. Y estamos ¡Wow! hablando que también es en este tiempo. Y todavía están, hay muchos Sí. movimientos, o sea, muchas parroquias que tienen su Sí, movimiento Eso es carismático. así. Un Sí. grupo salió porque Sí. realmente se convirtieron más en evangélicos que católicos. ¡Qué tremendo! Y tuvieron que salir y ahí se funda la Hermandad de Iglesias Cristianas Sí, Carismáticas sí, de Puerto sí, Rico, sí. que tienen varias congregaciones y también está la Fraternidad de Iglesias Carismáticas de Puerto Rico. Y ese movimiento, entonces Dios por un lado está tocando las iglesias tradicionales, los movimientos de jóvenes, el movimiento católico. Y por otro lado está la fraternidad de hombres de negocios del Evangelio completo, Wow. que empieza a evangelizar, que en una de sus
pautas, ¿verdad?, es que promueven el bautismo del Espíritu Santo. Tremendo. Y la evangelización. Tremendo. Entonces ellos básicamente evangelizan pares, hombres de negocio, catedráticos, profesores, gente de distintos oficios. Y aunque habían empezado antes en Puerto Rico, es en los 70 que despegan. Y tienen un crecimiento extraordinario y ayudan a la evangelización. Ok, qué cosa hermosa. Es que, mira, sin Espíritu Santo nosotros no tenemos más que religión. Exacto. Y religiones hay montones, porque el budismo es una religión, ¿verdad? El islamismo es otra religión. O sea, nosotros solamente, nuestro sello es el Espíritu Santo, ¿verdad? El sello de esta iglesia. Que los que no creen o no cultivan o no buscan la experiencia del Espíritu Santo tienen el mismo bistec siendo evangélicos, lo único que lo tienen en el freezer, pero nosotros lo tenemos en el sartén. Lo tenemos en el sartén y le damos vuelta y lo sellamos. Y huele, y sabe. ¡Qué rico! Así mismo, así mismo. Mira, otra preguntita que yo tenía para ustedes, yo creo que ya estamos terminando, pero yo quiero que me expliquen, ¿verdad? ¿Qué sucedió en ese avivamiento de los 70? En la iglesia Discípulos de Cristo, que ustedes son testigos, ¿verdad?, de ese avivamiento. Mira, cuénteme. Fue bien interesante porque nuestro pastor, el reverendo Florentino Santana, que llevaba tantos años allí en Calle Comerío, yo lo llegué a conocer. En esa época nosotros éramos adolescentes, estaba de verdad frío el ambiente y él estaba desesperado. Él se inventó montones de cosas de círculos de oración, de círculos de jóvenes. ¿Qué nos inventó él como para mover la cosa? Hasta que se enteró de que había un evangelista, Francisco Segarra, ministrando el bautismo del Espíritu Santo entre los pentecostales. Y lo invita a un retiro que dio un sábado en la mañana en el aposento alto de Calle Comerío. Él y yo y mis hermanas y mami estuvimos allí en esa primera vez. Y en esa primera vez mi hermana Nidia recibió el bautismo. Cuando nosotros vimos venir a aquel hombre tan grande y encima de eso ciego, wow, que la esposa, doña Tina, lo ayudaba porque era ciego. Y lo decía por aquí, Segarra. Ella lo guiaba. Ella lo guiaba y él entonces ciego iba poniendo las manos sobre la gente y Santo. Nosotros pasamos. Aleluya. Y empezó él a orar y la gente empezó a hablar en lengua. Y cuando yo vi a mi hermano hablando en lengua y luego don Flor vio eso, dijo, pero espérate, esto está como en la iglesia primitiva. Así mismo. Lo invitó para la iglesia en pleno el domingo. Y él volvió y predicó y volvió y ministró el bautismo del Espíritu Santo. Y estuvimos, eso empezó en septiembre 7 y por lo menos Krell y yo vinimos a recibir el bautismo del Espíritu Santo en noviembre 7. 2 meses después, casi todas las noches se ministraba porque la gente no paraba de venir. Ya no era Francisco Segarra, ahora era el líder en la iglesia. Nosotros mismos. ¡Aleluya! Y ahí fue que nosotros nos llenamos, que aquello fue maravilloso, que la juventud era una tamburina de 100 y pico de jóvenes, que empezamos a ir por plazas e iglesias y esquinas, predicando, ministrando el poder de Dios. Y de ahí pues vino el crecimiento de la iglesia, la manifestación de los dones, muchos nuevos ministros, entre ellos nosotros. Y un mover tremendo. ¡Qué tremendo! Que los que lo hemos cultivado permanece, porque por ejemplo en nuestra iglesia seguimos pariendo pastores, así mismo, ministrando el bautismo, hay profetas. Exactamente. Pero claro, no está en la proporción que estaba en el avivamiento. Ya no está así. Pero seguimos enseñando la doctrina, enfatizándola, promoviéndola, orando por ella, por esa experiencia. Pero ahora que la cosa está tan mala como estuvo en los 30 y los 70. Sí. Que esto no pare más. Es la cuestión social y económica ahora, también. Porque ahora se ha ido a lo filosófico. Sí, y estas cuestiones de estas guerras, tú sabes que los tambores de guerra están fuertes. Sí, y nosotros sabemos, por el mover, por el ambiente, por la experiencia de los otros avivamientos, que estamos a ley de nada. A ley de nada. Que los cielos ya están oscuros. Aleluya. Un nuevo avivamiento. Así mismito. Lo estamos pidiendo, buscando. Y estamos la viendo. Sí. Yo he hablado con gente que no conocía al Señor y me han dicho, algo está pasando, porque es que esto no es normal. O sea, lo que está sucediendo, la misma gente lo sabe. Aún los que no saben dicen, ¿qué va a pasar? Porque hace falta algo. Exactamente. Tiene que venir alguien que nos ayude. Exactamente. El nuevo avivamiento. Tiene que venir un avivamiento. De eso quisiera terminar hablando, ¿verdad? Porque es que lo sabemos en el Espíritu, que es que la iglesia necesita, para poderse levantar en este rapto, ¿verdad?, que nosotros estamos esperando,
que el Señor tiene que levantar una iglesia triunfante, victoriosa, una iglesia santa, porque era como predicaba yo los otros días en mi iglesia. Son 10 vírgenes, ¿verdad? La de la parábola. Y las 10 se durmieron. Sí. Las 10 estaban dormidas. Las prudentes y las no prudentes. Se durmieron las 10. Sin embargo, en medio de la noche surge, ¿verdad? Viene el esposo. ¿Verdad? Salid a recibirle. Mira cómo el llamado tan hermoso. Pero mira la diferencia. Exacto. 5 preparadas y 5 no. Y las no preparadas se habían ido a buscar lo que no tenían, ¿verdad? Pero esas 5 preparadas, nosotros tenemos que ser de las 5 preparadas. Amén. Y yo entiendo que tiene que haber un avivamiento, porque es que el aceite, como ustedes y yo sabemos, es símbolo del Espíritu Santo. Pues si ellas tenían doble porción, ¿verdad? Porque tenían aceite y no se la querían dar a nadie, no, id vosotras a buscar, que mejor ustedes vayan a buscar y que no se nos acaba toda, ¿verdad? Ese aceite hay que mantenerlo y hay que buscarlo. O sea, las que se fueron con el Señor eran las que tenían doble porción. Exacto. Pues el avivamiento nos tiene que arropar. Nosotros estamos esperando un avivamiento. Yo creo que todo eso que ustedes han comentado, que es la base de un avivamiento, podría ser la base de lo que yo entiendo que pronto viene. Fíjate, yo creo, Marta y Crenley, que en el fondo ya hay un avivamiento. Sí, ya está como quien no quiere la cosa. Ya hay como lloviznas. Ya hay lloviznas. Pronto vienen los aguaceros. Ya pronto vienen los aguaceros. Porque es que yo estoy notando, mi iglesia, por ejemplo, mi iglesia es Asambleas de Dios de Atoteja, esa iglesia se ha llenado de una forma y Dios está bautizando gente, Dios está libertando gente. O sea, mi pastor está predicando y en el altar y bien, ¿verdad?, contristado. Y el Señor ha levantado un montón de líderes. Yo sé que eso es avivamiento. Amén. Yo entiendo que eso es avivamiento. La gente quiere buscar de Dios y se mantienen. No es que se convierten y se van, es que se convierten y vienen a la iglesia, se mantienen. Y yo creo que ese es el principio, ¿verdad?, de un avivamiento. Sí, definitivamente. El único problema ha sido que por estos 2 años de pandemia, mucha gente se acostumbró a recibir el pan espiritual en la casa a través de las redes. Así y mismo. No están regresando algunos a los cultos. Así mismo. A los templos. Pero como están viendo desde las casas el mover Así que mismo. se está dando, Así están mismo. regresando. Sí. Y cuando vean que en la casa no me imponen las manos, ni puedo disfrutar de eso que está ocurriendo, al regresar van a encontrar que allí está el Señor moviéndose de forma poderosa. Exactamente. Y sí, la gente tiene hambre de Dios, pero sí. tienen que dejar la comodidad. Sí. Cristo está despertando la iglesia, pero hay que empezar a hablar de santidad, de llenura del Espíritu Santo, de compromiso. Y santidad es más que ropa. No es el uniforme. La santidad no es el uniforme. La santidad es aquí adentro. Y va a salir para afuera, ¿verdad? Porque nos va a decir. Separado para Dios, claro, sagrado para claro Dios. Que sí, claro que sí, claro que sí. Un último mensaje que quieran dar a los que nos están escuchando, que yo sé que se han disfrutado esta entrevista. Sí. No, como decimos, yo creo que el escenario está preparado. Amén. El tiempo está. Y yo creo que Dios está preparando la iglesia para este nuevo avivamiento. En nosotros también está dispuesto a recibirlo. Amén. Y buscarlo y estar en esa disposición. Amén. Qué lindo, Y el que todavía no está de verdad comprometido con Cristo o no le conoce o está de lejito, es lo que dijo el apóstol Pedro: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Ese refrigerio es el avivamiento. Amén, qué lindo. Donde Dios hace un cese y desista de todo el impacto de la maldad y de todas estas corrientes demoníacas. Amén. Y empieza entonces a ganar terreno, a moverse y a sacar la iglesia hacia afuera para alcanzar el mundo. Amén. Para traerlo a sus pies. Qué lindo es el Así Señor. que eso está a ley de nada. A ley de nada. Pues estoy encantada de que hayan estado conmigo aquí. Igualmente. ¿Verdad? Que el Señor es el productor de este programa, mi hijo es el director y yo soy la entrevistadora. Pero es el Espíritu Santo, ¿verdad?, el que crea todo este ambiente. Así que les agradezco que hayan estado con nosotros y les quiero decir a mis amigos y hermanos que ya prontito tendremos otra entrevista, porque yo sé que ustedes están interesados en esto. Así que cuando vean esta entrevista, denle share para que la gente vea que verdaderamente hay una esperanza para nuestro país y para el mundo completo. Dios les bendiga, amados. Un abrazo. Hasta luego.